En relación con las sanciones que puedan llegar a tener las empresas por generar actos de discriminación, es importante que tengamos en cuenta la ley 1482, que es del año 2011. Esa ley básicamente lo que tiene por objeto es sancionar todas estas conductas discriminatorias que vayan en contravía incluso del artículo que hacíamos referencia ahora de la Constitución de Igualdad, que decíamos era el artículo 13, donde existen discriminación por sexo, por raza, por lengua. Esa ley, que es importante que ustedes la revisen, pues van a encontrar que tiene unas sanciones, no solamente desde el punto de vista económico, que pueden ir de 10 a 15 salarios mínimos, sino que además podrían llegar a tener sanciones de prisión hasta entre 1 y 3 años, por ejemplo. Hace unos años yo recuerdo que ahí se presentó un clasificado que en redes sociales y generó mucha controversia, donde nosotros podemos observar que hay una discriminación en términos de edad porque está pidiendo un periodo específico de edad de la persona, además está pidiendo una médica cirujana haciendo referencia a que debe ser mujer y adicionalmente digamos que dentro de esta publicación pide que la persona tenga piel blanca. Pues digamos que como esto seguramente hay otra cantidad de clasificados que podemos identificar diariamente en los medios, en los periódicos locales. Este tipo de cosas es importante tener en cuenta que no las podemos realizar y muchísimas veces puede que las empresas lo tengan claro, puede que las áreas jurídicas lo tengan claro, las direcciones de recursos humanos lo tengan claro, pero desafortunadamente quienes están haciendo las publicaciones pueden no tener la capacitación, pueden no saber o no conocer este tipo de normas y sí es importante que quienes están desarrollando esos procesos de selección conozcan estos temas para que en el día a día no vayan de pronto a generar, digamos, una situación que desde el punto de vista legal pueda poner en aprietos a la organización o generar en realidad unas vulneraciones que pueden resultar perfectamente innecesarias cuando tenemos claro que este tipo de publicaciones no se deben hacer. Ustedes se preguntarán hasta qué punto es conveniente desarrollar, digamos, una entrevista de trabajo en la que ahondemos en algunos temas, si hay temas prohibidos, si podemos preguntar en todo lo que nosotros consideremos que debemos hacer. Pues digamos que si nosotros hablamos de una entrevista no es que exista una entrevista estandarizada ni que desde el punto de vista legal nosotros podamos decir, mire usted hasta aquí llegue, estas son las únicas preguntas que puede desarrollar. Nuestra sugerencia es que estas entrevistas pues en primer lugar sean unas entrevistas que han sido preparadas con antelación, definitivamente que sean entrevistas que no estén relacionados con unos temas personales, por ejemplo, digamos, son cosas que se ven en las organizaciones, ahondar en saber además, porque muchísimas veces yo les hablaba a ustedes hace un rato de coherencia, decíamos, nosotros podemos tener lindo el reglamento interno, cumple con todo el tema legal. Hacemos una serie de preguntas, pero resulta que al final del ejercicio las preguntas que estamos haciendo son simplemente para generar una discriminación. Les pongo un ejemplo, casos que he visto, digamos, en compañías donde a nivel interno obviamente el tema es probatorio, no tenemos cómo probarlo, el candidato no lo va a probar, la empresa nunca le va a decir que fue por eso que no lo seleccionaron, seguramente le dirán que el proceso se canceló, que se congeló, no me llames, yo te llamo, cualquiera de las anteriores, pero que por ejemplo te preguntan cuántos hijos tienes porque a nivel interno tienen una política que si tiene más de 2 hijos no puede entrar a trabajar, o que te preguntan dónde estás viviendo, básicamente para saber si estás dentro de un mapa de zona roja de personas que trabajan en determinado sitio y no te puedo contratar. Entonces, si bien es cierto, yo les decía, hay una serie de preguntas que desde el punto de vista de la dignidad y de la intimidad, pues no me van a aportar mucho. Creería que lo que debemos hacer es centrarnos en procesos de selección que a nosotros nos permitan de verdad conocer las capacidades, conocer las habilidades del trabajador, ¿verdad? Preguntarle sobre preferencias religiosas, qué sentido tiene en relación con la labor que la persona va a desarrollar, seguramente ninguna. Entonces son preguntas que si ponemos en blanco y negro seguramente la organización le van a servir para determinar si, no sé, es de determinada religión y entonces en mi empresa no entran sino las personas que tengan determinada religión o demás, o si usted se dedica, digamos, a algunas actividades particulares, o por ejemplo, que si bien es cierto yo puedo desarrollar, digamos, mis exámenes de admisión y los periódicos, estoy preguntando si usted ha hecho, digamos, ha tenido alguna situación particular desde el punto de vista de la salud, sencillamente con miras a ver si hay algún tema que a mí me permita,
de pronto discriminarlo, bien sea por temas de fuero o cualquiera de las anteriores, o que yo pueda preguntarle a la persona sobre aspectos que realmente hacen referencia a su fuero personal, que nada tiene que ver con las competencias ni con las habilidades. Entonces revisemos muy bien esas preguntas que estamos haciendo. No quiere decir que yo dentro de una entrevista no me pueda enterar cómo está su núcleo familiar, eso es perfectamente válido, ¿de acuerdo? Pero creo que el límite, pues ya veíamos que hay unos criterios y ya veíamos cuáles son los artículos que desde el punto de vista constitucional podrían llegar a vulnerar intimidad, dignidad, igualdad. Entonces, tener muy en cuenta que esos derechos, digamos que de esos aspirantes deben estar también, pues se deben respetar en relación con las preguntas que yo voy a estructurar y voy a desarrollar. Yo definitivamente, por ejemplo, no veo que en una entrevista sea absolutamente necesario preguntarle a un candidato si hizo parte o no hizo parte de una asociación sindical, por ejemplo, ¿de acuerdo? O algunos temas relacionados con el temas médicos, si es o no es portador de VIH, o sea, en qué situaciones que desde el punto de vista de su esfera íntima y de su órbita personal para un proceso de entrevista en el que la persona ni siquiera está contratada, sino apenas está siendo un aspirante para hacer ese proceso, podría llegar a haber vulnerado sus derechos. En este punto también es importante que tengamos en cuenta que cuando hacemos esas entrevistas de trabajo o incluso cuando la persona está desarrollando cada uno de los procesos internos que nosotros tenemos para las condiciones de admisión, pues debemos tener en cuenta la ley de protección de datos, es decir, esa información que la persona nos está entregando a nosotros es una información que nosotros no podemos divulgar ni podemos entregar a otros sin tener una autorización directa de ese aspirante. Entonces, es importante que en relación con la ley de datos tengamos en cuenta, digamos, las restricciones que desde el punto de vista empresarial nosotros podemos llegar a tener. No me acordé la ley, la 1266 del 2008. ¿La nombramos? ¿O tú la pones? Sí, yo la pongo. ¿Sí? Entonces te la dejo aquí. Ah, bueno. Entonces, grabado. ley 1266. Todas las personas, 1266 del 2008, todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en administración de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, incluso después de finalizar la relación. Dilo. ¿Sí lo digo? Sí, es mejor. Yo también la pongo, pero dilo. Ok. Bueno, entonces tengo que repetir esa parte, Sí. ¿cierto? Bueno, entonces... La última, ¿no? La última. Libertad es que no me va a echar el discurso otra vez. No, porque lo otro quedó bien grabado. Bueno, lo bonito no es necesario. Dale. Ok, cuando estamos desarrollando, digamos que dentro de estos procesos de selección, cuando nosotros estamos desarrollando las entrevistas, no podemos perder de vista, ya, alto porque ahí mire, 1266 del 2008, esa ley nunca se me queda, 1266 bueno, igual si miras un momentico, no hay problema, porque en este momento yo te pongo borrosa y pongo el... Sí, que no va a quedar. Bueno, no, en relación con lo anterior, también es importante que recordemos la ley 1266 del año 2008. Esa ley hace referencia a la protección de datos. Es una ley que seguramente todos conocemos, pero que a veces en los procesos de selección olvidamos que toda la información que nosotros estamos recabando, tanto del aspirante, lo que vayamos a solicitar en la misma visita domiciliaria, la información que vayamos a recabar del polígrafo, pues es una información que es una información reservada que nosotros no podemos divulgar y que de hecho es recomendable que nosotros tengamos una autorización del aspirante para poder desarrollar cada una de esas etapas. Una de las cosas que nosotros hemos evidenciado, que también pues no puedo generalizar, pero en algunos casos las empresas lo que hacen es que contratan un tercero para que desarrolle esa visita domiciliaria. Y ese tercero muchísimas veces, aunque la empresa tenga perfectamente claro todo lo que hemos venido hablando, qué debe hacer y qué no debe hacer, a veces ese tercero puede llegar a incurrir en unos temas que son realmente innecesarios de vulneración al derecho a la intimidad o de vulneración al domicilio de ese aspirante, desarrollando unas prácticas que van mucho más allá de esa órbita personal. Les pongo un ejemplo, que podemos hacer una visita domiciliaria para determinar las condiciones socioeconómicas, para determinar las vías de acceso, para determinar algunos aspectos que nos puedan ayudar a nosotros desde el punto de vista de seguridad, estar mucho más tranquilo
con esa contratación, perfectamente válido. Está permitido hacer esa visita domiciliaria. Sin embargo, hay algunas situaciones que en mi criterio pueden llegar a ir mucho más allá de lo que realmente requerimos, a pedir una información a personas que ni siquiera están siendo aspirantes o están contratadas con la organización, sino que por el contrario, ejemplo, un vecino, voy y golpeo la puerta al vecino para preguntarle al vecino cómo se comporta a quien yo estoy eligiendo en la compañía, donde voy, hablo con los porteros para preguntar situaciones de la vida íntima que no me incumben, que nada tienen que ver ni con las habilidades y que seguramente si hay información que desde el punto de vista de seguridad yo quiero o debo entrar a analizar, pues habrán otras formas para hacerlo. Visitas domiciliarias que he visto, y de hecho en lo particular me ha llamado la atención algunas prácticas que considero innecesarias, donde van por ejemplo a la casa del trabajador, abren pertenencias personales, abren el closet, miran a ver qué ropa tiene, si efectivamente hay o no hay elementos o juguetes para saber si es verdad que tiene hijos o no tiene. He visto casos en los que llegan de una manera absurda a abrir la nevera, cosa que tiene que ver eso con el proceso de selección. O otros casos en los que las empresas obligan a ese aspirante a que esté con sus hijos, con su esposa, con todo el núcleo familiar, cuando ninguno de ellos ni les ha firmado la autorización y además de que no les ha firmado la autorización, ni va a trabajar con ellos, ni tienen que hacer parte del proceso. Entonces, si bien es cierto, se puede desarrollar, claro que sí, pues a manera, es necesario tener, digamos, de manera previa que la persona tenga conocimiento de cuál es la visita que se le va a realizar, qué puntos se van a tratar en esa visita, que firme una autorización por escrito, que se coincida en a qué horas la voy a hacer, más allá de voy a hacerla en factor sorpresa, entonces te caigo en cualquier momento. Digamos que hay unos temas que cuando nosotros tenemos claro cuáles son esos lineamientos que veíamos ahora o esos criterios que se deben tener en cuenta para no generar vulneraciones a ese aspirante, pues hay cosas que podrían llegar a resultar obvias. Utilizar una visita, por ejemplo, para decirle que quiero corroborar que sus diplomas físicos están ahí, pues seguramente yo puedo llamar a las universidades y simplemente, si necesito corroborarlo, pues hágalo, pero hágalo por otros medios que realmente no entren a invadir la privacidad del trabajador. Casos de visitas domiciliarias donde he visto, prenda el computador que quiero ver su carpeta de fotografías para saber entonces las fotos de sus familiares. Son cosas que se las comento porque las he visto en la realidad y que me parece que son contradictorias de empresas que seguramente desde su criterio interno y su coherencia no lo harían, pero que a veces esas empresas terceras que contratamos seguramente tampoco las capacitamos o que pueden ir un poco más allá y finalmente son las que están poniendo la imagen y el nombre de la compañía porque finalmente pues son contratados por ellos y van en representación de la empresa a la que el aspirante quiere entrar.